Capítulo 11. El alfarero. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18, 2-4. La palabra traducida, alfarero, significa imaginación. Del material que otros hubiesen tirado a la basura como inútil, una imaginación despierta lo remodela como debería ser. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64, 8. Este concepto de la creación como trabajo de la imaginación, y el Señor nuestro Padre como nuestra imaginación, nos llevará más profundo hacia el misterio de la creación, más que cualquier otra guía. La única razón por la cual la gente no cree en esta identidad de Dios y la imaginación humana es que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de su terrorífico mal uso de la imaginación. La imaginación divina ha descendido al nivel de la imaginación humana, para que la imaginación humana pueda ascender a la imaginación divina. El Salmo 8 dice que el hombre fue hecho un poco menor que Dios, no un poco menor que los ángeles, como erróneamente fue traducido en la versión de King James. Los ángeles son las disposiciones emocionales del hombre, y por lo tanto son sus sirvientes, y no sus superiores. Como el autor de Hebreos nos dice. Hebreo 1, 14. La imaginación es el hombre verdadero, y es uno con Dios. La imaginación crea, conserva y transforma. La imaginación es radicalmente creativa cuando toda la actividad imaginaria basada en la memoria desaparece. La imaginación es conservativa cuando su actividad imaginaria es alimentada con imágenes suplidas, mayormente por la memoria. La imaginación es transformativa cuando varía un tema ya existente, cuando mentalmente altera un hecho de la vida, cuando deja al hecho afuera de la experiencia recordada o pone algo en su lugar si perturba la armonía que desea. A través del uso de su imaginación, esta joven y talentosa artista ha hecho de su sueño una realidad. Desde que entré al campo del arte, he disfrutado hacer sketches y pinturas para habitaciones de niños. Sin embargo, he sido desalentada por consejeros y amigos que tenían mucha más experiencia en el campo que yo. A ellos les gustaba mi trabajo, admiraban mi talento, pero dijeron que no obtendría reconocimiento ni paga por este tipo de trabajo. De alguna manera, yo siempre sentí que lo tendría. ¿Pero cómo? Luego, en el otoño pasado escuché tus conferencias y leí tus libros, y decidí dejar que mi imaginación cree la realidad que yo deseaba. Esto es lo que hice diariamente, me imaginé que estaba en una galería, había una gran excitación por mí, en las paredes estaba colgado mi arte, solamente el mío, un show de una mujer sola, y vi estrelitas rojas en muchas de mis pinturas. Esto indicaría que éstas habían sido vendidas. Esto fue lo que sucedió. Justo antes de Navidad, hice una escultura móvil para una amiga, y ésta se lo mostró a un amigo de ella, que es dueño de una tienda que importa arte en Pasadena. Él mostró deseos de encontrarse conmigo, así que yo llevé algunos ejemplares de mi trabajo conmigo. Cuando vio a la primer pintura, dijo que le gustaría darme un show de una sola mujer, en la primavera. La noche de apertura, el 17 de abril, un decorador de interiores vino y le gustó, y me encargó un collage para la habitación de un pequeño niño, la cual aparecerá en la edición de septiembre en la revista Good Housekeeping, que es Buena Mantención del Hogar, para la casa del año de 1961. Más tarde, durante el show,
otro decorador vino y admiró tanto mi trabajo que me preguntó si él podría conectarme para que conozca a los ideales decoradores de interiores y los ideales dueños de galerías, quienes comprarían y expondrían mi trabajo de manera apropiada. Para mejor, el show fue un éxito financiero para el dueño de la galería y para mí también. Lo más interesante sobre esto es que, en apariencias, estos tres hombres vinieron a mí de la nada misma. Ciertamente yo no hice ningún esfuerzo en los momentos de mi imaginar para contactarme con nadie, pero, ahora, estoy teniendo reconocimiento y tengo un mercado para mi trabajo. Y, ahora, yo sé sin duda alguna que no existe ningún no cuando tú seriamente aplicas este principio de que imaginar crea la realidad, GL. Ella probó al alfarero y comprobó su creatividad en el acto. Solo la mente perezosa fallará en elevarse hacia este desafío. Pablo dice, el Espíritu de Dios está en ti, primera. Corintios 3, 16, Romanos 8, 9 y 8, 11, Santiago 4, 5. Ahora, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Si todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1, 3. No debería ser difícil para el hombre probarse a sí mismo para descubrir quién es este Creador que está en él mismo. La prueba le demostrará al hombre que su imaginación es la única, la cual da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Romanos 4, 17. La presencia del alfarero en nosotros es deducida por lo que él hace ahí. No podemos verlo ahí como uno, no nosotros mismos. La naturaleza del alfarero, Jesucristo, es crear, y no existe creación sin él. Cada historia grabada en este libro es precisamente tal prueba como Pablo le dijo a los corintios que realicen. Dios realmente y verdaderamente existe en el hombre, en cada ser humano. Dios se convierte completamente en nosotros. Él no es nuestra virtud, sino que es nuestro verdadero ser, nuestra imaginación. Las siguientes ilustraciones del mundo mineral podrían ayudarnos a ver cómo la suprema imaginación y la imaginación humana pueden ser el único y mismo poder, y aún así ser bastante diferente en su creatividad. Los diamantes son el mineral más duro del mundo. El grafito, utilizado en lápices de mina, es uno de los más blandos. Aún así, ambos minerales son puramente carbono. La gran diferencia en las propiedades de las dos formas de carbono se cree que es causada por un diferente orden de los átomos del carbono. Pero ya sea que la diferencia es producida por un orden diferente de los átomos del carbono o no, todos están de acuerdo en que el diamante y el grafito son una substancia, puro carbono. El propósito de la vida es la realización creativa del deseo. El hombre, sin deseo, no podría existir eficientemente en un mundo de problemas continuos, necesitando continuamente soluciones. Un deseo es estar consciente de algo que nos falta o necesitamos para hacer la vida más disfrutable. Los deseos siempre tienen una ganancia personal en vista. Cuanto más grande sea la ganancia anticipada, más intenso será el deseo. No existe realmente un deseo desinteresado. Incluso cuando nuestro deseo es para otro, aún así todavía estamos buscando satisfacer un deseo. Para obtener nuestro deseo deberíamos imaginar escenas que impliquen su cumplimiento y reproducir la escena en nuestra imaginación, aunque sea momentáneamente, con una alegría suficientemente sentida dentro de sus límites para hacerla natural. Es como una niña disfrazándose y jugando a ser reina. Debemos imaginar que somos lo que queremos ser. Debemos actuarlo en la imaginación primero, no como espectador, como un actor. Esta dama imaginativamente jugó a ser
reina, al estar donde ella quería estar en su imaginación. Ella fue el verdadero actor en este teatro. Mi deseo era asistir a la actuación matiné de un famoso mimo que en ese momento estaba actuando en uno de los teatros más grandes de nuestra ciudad. Dado a la naturaleza íntima de este arte, yo quería sentarme en la orquesta, pero no tenía ni siquiera para el precio de un ticket de balcón. La noche que determiné tener este placer para mí misma, en mi imaginación, me quedé dormida mirando a la maravillosa actuación. En mi acto imaginario, yo me sentaba en un asiento en el centro de la orquesta, escuché los aplausos cuando se subía la cortina y el artista entraba al escenario, y realmente sentí la intensa excitación de esta experiencia. Al día siguiente, el día de la actuación matiné, mi condición financiera no había cambiado. Yo tenía exactamente $1.37 en mi cartera. Yo sabía que debía usar el dólar para comprar gasolina para mi auto, lo que me dejaría con 37 centavos, pero también sabía que había dormido fielmente en el sentimiento de estar en esa actuación, así que me vestí para ir al teatro. Al cambiar las cosas de una cartera a la otra, encontré un billete de $1.45 de cambio, escondidos en el bolsillo de mi cartera de ópera que rara vez uso. Me sonreí a mí misma, dándome cuenta que el dinero para la gasolina se me había sido concedido, por lo tanto así también se me concederá el balance de mi ticket para el teatro. Alegremente terminé de vestirme y me fui para el teatro. Parada frente a la ventanilla de los tickets, mi confianza se disminuyó al mirar a los precios y ver a $375 los asientos de orquesta. Con un sentimiento de desaliento, me di la vuelta y rápidamente crucé hacia el otro lado de la calle a un café-bar para tomar una taza de café. Había gastado 16 centavos en mi té, antes de recordar que vi el precio por los asientos de balcón en la lista de la ventanilla de tickets. Rápidamente, conté mi cambio y descubrí que me quedaba $1.66. Corrí de nuevo al teatro y compré el asiento más barato disponible, el cual costaba $1.55. Con algo de dinero que me quedó en la cartera. Fui a la entrada y el acomodador rompió mi ticket en dos, diciendo: «Por la escalera a la izquierda, por favor». La actuación estaba a punto de empezar, pero ignorando las instrucciones del acomodador, caminé hacia el baño de damas de la platea. Todavía determinada a sentarme en la sección de la orquesta, me senté, cerré mis ojos y mantuve mi vista interna fijada en el escenario desde la dirección de la orquesta. En ese momento, un grupo de mujeres entraron al baño, todas hablando a la vez, pero escuché solo una conversación de una mujer, diciéndole a su compañera, pero esperé y esperé hasta el último momento. Luego ella llamó y dijo que no llegaría. Yo hubiera regalado su ticket, pero ahora es demasiado tarde. Sin darme cuenta, le di al acomodador los 2 tickets y él rompió a los 2 por la mitad antes de que pueda detenerlo. Yo casi me reí en voz alta. Me levanté, caminé hacia esta mujer y le pregunté si yo podría usar el ticket extra que tenía en vez del asiento de balcón que había comprado. Ella era encantadora y amablemente me invitó a unirme a su grupo. El ticket que ella me dio era para la sección de la orquesta, siendo un asiento en el centro, a 6 filas del escenario. Me senté en ese asiento justo un poco antes de que la cortina se elevara, para mostrar una actuación que yo había presenciado la noche anterior desde ese asiento, en mi imaginación. JP. Debemos realmente ser, en la imaginación. Una cosa es pensar sobre el final, y otra es pensar desde el final. Pensar desde el final, actuar ese final, es crear la realidad. Las acciones internas deben corresponder a las acciones que haríamos físicamente antes de que estas cosas sean. Edward Thomas, La Casa Nueva.
Para vivir sabiamente, debemos estar conscientes de nuestras actividades imaginarias y asegurarse de que estén formando fielmente el final que deseamos. El mundo es arcilla, nuestra imaginación es el alfarero. Deberíamos siempre imaginar finales que son valiosos o prometen bienestar. Aquel que desea pero no actúa, engendra pestilencia. William Blake. Lo que está hecho, fluye de lo que fue imaginado. Las formas externas revelan las imaginaciones del hombre. El hombre es la lanzadera, a cuya misión de enrollar y de pasar a través de estos telares, Dios puso en movimiento, pero decretó sin descanso. Henry Vaughan. Yo tengo un pequeño negocio, soy el único dueño, y pocos años atrás parecía que mi empresa terminaría en el fracaso. Por algunos meses, las ventas habían caído incesantemente y me encontraba en un atasco financiero, al igual que otros miles de pequeños empresarios, ya que este periodo sucedió en una de las pequeñas recesiones de nuestro país. Yo estaba terriblemente en deuda y necesitaba al menos $3,000, casi inmediatamente. Mis auditores me aconsejaron que cierre mis puertas y que trate de salvar lo que podía. En vez de eso, me dirigí a mi imaginación. Yo conocía tus enseñanzas, pero nunca había intentado realmente resolver ningún problema de esta manera. Francamente, era escéptico a la idea completa de que la imaginación puede crear la realidad, pero también estaba muy desesperado, y la desesperación me forzó a probar tu enseñanza. Imaginé que mi oficina recibía $4,000 inesperadamente en un pago directo. Este dinero debería venir de nuevos pedidos, ya que mis cuentas por cobrar eran prácticamente inexistentes, pero esto parecía inverosímil, dado a que no había recibido estas cantidades en ventas durante los últimos 4 meses o más. Aún así, yo mantuve mi imagen imaginaria de recibir esta cantidad de dinero ininterrumpidamente frente a mí por 3 días. A la cuarta mañana, en las primeras horas, un cliente del que no había oído en meses, me llamó por teléfono pidiéndome que vaya a verlo personalmente. Yo debía traer una cotización que le di previamente por una máquina que necesitaba para su fábrica. La cotización tenía ya 2 meses, pero la desenterré de mis archivos y no perdí tiempo en llegar a su oficina al día siguiente. Preparé la orden de pedido, la cual él firmó, pero no vi ayuda inmediata para mí en la transacción, ya que el equipo que él quería tardaría de 4 a 6 meses en entregarse a la fábrica y, por supuesto, mi cliente no tenía que pagarla hasta que no sea entregada. Le agradecí por la orden y me levanté para irme. Él me detuvo en la puerta y me entregó un cheque por un poquito más que $4,000, diciendo, quiero pagar por la mercadería ahora, por adelantado. Por razones impositivas, tú sabes. ¿Te molesta? No, no me molestaba para nada. Me di cuenta lo que había sucedido en el momento en que tomé ese cheque en mis manos. En 3 días, mi acto imaginario había logrado para mí lo que yo no había podido lograr en meses de desesperados malabares financieros. Ahora yo sé que la imaginación podría haberme traído $40,000 a mi negocio tan fácilmente como los 4,000. LNC. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64, 8. Capítulo 12. Actitudes. Las cosas mentales son por sí solas reales, lo que se llama corpóreo, nadie conoce su lugar de residencia, es una falacia, y su existencia un impostor. ¿Dónde está la existencia que sale de la mente o pensamiento? ¿Dónde está, sino en la mente de un tonto, Blake? La memoria, aunque defectuosa, es buena para llamar a la invariabilidad. Si recordamos a otro,
Tal como lo hemos conocido, lo recreamos en esa imagen y el pasado será reconocido en el presente. Imaginar crea la realidad. Si hay lugar para la mejora, deberíamos reconstruirlo con nuevo contenido. Visualizarlo como a él le gustaría ser, en vez de hacerle llevar la carga de nuestra memoria de él. Todo lo que sea posible de ser creído es una imagen de la verdad. Blake. La siguiente historia es de uno que cree que la imaginación crea la realidad, y actuando en esta creencia cambió su actitud hacia un extraño, y fue testigo de este cambio en la realidad. Hace más de 20 años, cuando yo era un muchacho proveniente de una granja ecológica, recién llegado a Boston para ir a la universidad, un mendigo me pidió dinero para comer. Aunque el dinero que tenía era miserablemente insuficiente para mis propias necesidades, le di lo que tenía en mi bolsillo. Unas horas después, el mismo hombre, esta vez completamente borracho, me detuvo otra vez para pedirme dinero. Yo estaba tan furioso en pensar que el dinero que yo apenas podía gastar había sido utilizado para semejante cosa, que hice conmigo mismo una promesa de que nunca más escucharía el ruego de un mendigo callejero. A través de los años yo mantuve mi promesa, pero cada vez que rechazaba a alguien, mi conciencia me punzaba. Me sentía culpable al punto tal de que desarrollé un dolor agudo en mi estómago, pero no podía volver a darme por vencido. A principios de este año, un hombre me detuvo mientras caminaba a mi perro y me pidió dinero para poder comer. Manteniéndome fiel a mi vieja promesa, se lo negué. Su comportamiento fue agraciado y él aceptó mi rechazo. Hasta admiró a mi perro y habló de una familia en el estado de Nueva York que él conocía, que criaban cockers españoles. Esta vez, mi conciencia me estaba perturbando realmente. Cuando él se fue alejando, determiné rehacer aquella escena como desearía que hubiese ocurrido, así que me detuve ahí mismo en la calle, cerré mis ojos por solo unos momentos y reactué la escena diferentemente. En mi imaginación, vi al mismo hombre acercarse, solo que esta vez comenzaba la conversación con la admiración por mi perro. Luego de haber hablado un momento, hice que él dijera, no me gusta pedirte esto, pero necesito realmente algo para comer. Tengo un trabajo que comienza mañana por la mañana, pero he estado sin trabajo y esta noche tengo hambre. Luego metí la mano en mi bolsillo imaginario, saqué un billete imaginario de $5 y alegremente se lo di a él. Este acto imaginario inmediatamente disolvió el sentimiento de culpa y el dolor. Yo sé por tus enseñanzas que un acto imaginario es un hecho, así que sabía que podía darle a cualquiera lo que él pidiera y, por la fe en el acto imaginario, acceder a la realidad de que él ya lo tiene. 4 meses después, mientras yo otra vez paseaba a mi perro, el mismo hombre se me acercó y comenzó la conversación admirando a mi perro. Este es un perro hermoso, dijo. Jovencito, no creo que me recuerdes, pero un tiempo atrás yo te pedí un poco de dinero y tú amablemente me dijiste que no. Digo, amablemente, porque si me lo hubieses dado, yo todavía estaría pidiendo dinero. En vez de eso, conseguí un trabajo esa misma mañana siguiente y ahora estoy parado en mis 2 pies y tengo respeto propio otra vez. Yo sabía que su trabajo era un hecho cuando lo imaginé aquella noche, hace unos 4 meses, pero no voy a negar que tuve una inmensa satisfacción en que él aparezca en la carne para confirmarlo. FB. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Hechos 3, 6. Ninguno será perdido, todos deben ser salvados, y nuestra imaginación reestructurando la memoria es el proceso por el cual esta salvación es traída a la existencia. Condenar a un hombre por haber perdido su camino es castigar al que ya ha sido castigado. Oh, ¿de quién me apenaré si no me apeno del pecador quien ha perdido su camino? William Blake.
Nuestra actividad imaginaria no debería ser lo que el hombre es, sino en lo que el hombre podría convertirse. ¿No recuerdas a Dulce Alicia, Ben Bolt Dulce Alicia, cuyo cabello era tan marrón? ¿Quién lloraba con deleite cuando le dabas una sonrisa? Y temblaba con miedo ante tu ceño fruncido, George Dumorge. Si no imaginamos lo peor de él, de lo que él imagina de sí mismo, él pasaría como excelente. No es el hombre en su mejor punto, sino el imaginista ejercitando el espíritu del perdón, lo que genera el milagro. Imaginar con nuevo contenido transformó a ambos, tanto al hombre que pidió, como al hombre que dio. El imaginar todavía no ha tenido su momento en los sistemas de los moralistas o educadores. Cuando lo tenga, sucederá la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Isaías 61, 1. Nada existe para nosotros salvo por medio de la memoria que tenemos de ello, por lo tanto debemos recordarlo, no como era, a menos desde ya, que era completamente deseable, sino como deseáramos que fuera. Puesto que imaginar es creativo, nuestra memoria de otro lo beneficia o lo perjudica y hace a su ascenso o descenso mucho más fácil y veloz. No existe carbón de carácter tan débil que no pueda brillar y quemar si apenas se lo da vuelta. La siguiente historia muestra que imaginar puede crear anillos, esposos y mudar gente a la China. Mi esposo, hijo de un hogar disuelto y criado por sus amados abuelos, nunca fue apegado a su madre. Ni ella a él. Ella era una mujer de 63 años, divorciada hace 32 de esos años, era solitaria y era resentida, y mi relación con ella era tensa, ya que yo intentaba estar en el medio. Por su propia admisión, su gran deseo era volver a casarse para tener compañía, pero ella creía que esto era imposible a su edad. Mi esposo solía decirme que esperaba a que se volviera a casar y, como decía él fervientemente, quizás que viva lejos del barrio. Yo tenía el mismo deseo, y, como yo lo decía, quizás que se mude a la China. Siendo consciente de mi motivo personal en este deseo, yo sabía que debía cambiar mis sentimientos hacia ella en mi drama imaginario y, al mismo tiempo, darle lo que ella quería. Comencé a verla en mi imaginación, con una personalidad completamente cambiada, una mujer feliz y alegre, segura y contenta en su nueva relación. Cada vez que pensaba en ella, yo la veía mentalmente como una nueva mujer. Alrededor de 3 semanas después, ella vino a nuestra casa a visitarnos, trayendo un amigo que había conocido meses anteriores. El hombre había enviudado recientemente, él tenía su edad, estaba seguro financieramente y ya había tenido hijos y nietos. A nosotros nos caía bien y yo estaba excitada porque era obvio que entre ellos se gustaban. Pero mi esposo aún así pensó que era imposible. Yo no. Desde ese día en adelante, cada vez que la imagen de ella venía a mi mente, yo la veía extendiendo su mano izquierda hacia mí y yo admiraba el anillo en su dedo. Un mes después, ella y su amigo vinieron a visitarnos y cuando me acerqué para saludarlos, ella orgullosamente extendió su mano izquierda. El anillo estaba en su dedo. 2 semanas después, ella se había casado y no la hemos visto desde entonces. Ella vive en una casa nueva, muy lejos del barrio, y como a su nuevo marido le disgusta el viaje largo a nuestra casa, es como si ella se hubiese mudado a la China, JB. Existe una gran diferencia entre resistir una actividad y decidir cambiarla. Aquel que cambia la actividad actúa, mientras que aquel que resiste una actividad reacciona. Uno crea, el otro perpetúa. Nada es real, fuera de los patrones imaginativos que hacemos de ello. La memoria, no menos que el deseo, se asemeja a un sueño despierto.
¿Por qué hacerla una pesadilla despierta? El hombre puede olvidar solo si trata a la memoria como un sueño despierto y la moldea de acuerdo a su deseo del corazón. RK aprendió que estaríamos robándoles a otros sus habilidades por nuestras actitudes hacia ellos. Él cambió su actitud y por lo tanto cambió el hecho. Yo no soy un prestador de dinero, ni estoy involucrado en ese tipo de negocios, pero un amigo y conocido de negocios vino a mí por un préstamo sustancial para poder expandir su planta. Dado a nuestra amistad personal, le di el préstamo con un interés razonable y le di a mi amigo el derecho de renovarlo al final del año. Cuando el término del primer año expiró, él estaba atrasado con su pago de intereses y me solicitó una extensión de 30 días en el pagaré. Accedí a su solicitud, pero al final de los 30 días aún no podía cancelar el pagaré y me pidió otra extensión adicional. Como dije previamente, no estoy en el negocio de prestar dinero. Dentro de 20 días, yo necesitaba el pago completo del préstamo para cancelar mis propias deudas. Pero accedí otra vez a extender el pagaré, aunque mi propio crédito estaba ahora en gran riesgo. La cosa natural que se suele hacer es acudir a presiones legales para recolectar, y unos años atrás yo hubiese hecho exactamente eso. Pero en vez de eso, recordé tu advertencia de no robar a otros de sus habilidades, y me di cuenta que le había estado robando a mi amigo de su habilidad de pagar lo que él debía. Por 3 noches yo construí una escena en mi imaginación en la cual escuchaba a mi amigo decirme que unos pedidos inesperados habían inundado su escritorio tan rápidamente que él ahora era capaz de pagarme el préstamo por completo. Al cuarto día, recibí una llamada telefónica de él. Me dijo que por lo que él me llamaría un milagro, había recibido tantos pedidos y pedidos grandes también, que ahora era capaz de pagarme el préstamo incluyendo todos los intereses que debía y, de hecho, acababa de enviarme por correo un cheque por la suma completa. RK. No hay nada más fundamental en el secreto de imaginar que la distinción entre imaginar y el estado imaginado. Las cosas mentales son por sí solas, reales. Todo lo que sea posible de ser creído es una imagen de la verdad. Blake. Capítulo 13. Todas trivialidades. El conocimiento general es el conocimiento remoto, es en los particulares donde la sabiduría radica. Y la felicidad también. Blake. Debemos usar nuestra imaginación para alcanzar finales particulares, aun si los finales son todas trivialidades. Dado que los hombres no definen claramente ni imaginan finales particulares, los resultados son inciertos cuando podrían ser perfectamente certeros. Imaginar finales particulares es discriminar claramente. ¿Cómo podemos diferenciar al roble del haya, al caballo del buey, si no es por el contorno delimitador? William Blake, en La forma humana divina. La definición afirma la realidad de la cosa particular, contrario a las generalizaciones sin forma que inundan a la mente. La vida en la tierra es el jardín de infantes para crear imágenes. La grandeza o pequeñez del objeto a ser creado no es en sí mismo lo importante. La gran regla de oro del arte, así como de la vida, dice Blake, es esta, que cuanto más distintiva, nítida y rígida las líneas delimitantes, más perfecta será la obra de arte, y cuanto menos marcada y nítida, más grande será la evidencia de la débil imitación. ¿Qué es lo que construye a una casa y planta a un jardín, sino lo definitivo y determinado? Deja afuera a esta línea, y dejarás afuera a la vida misma. Las siguientes historias tratan el tema de adquirir lo que aparentan ser cosas pequeñas, o juguetes, como los llamo yo, pero son importantes por las claras imágenes imaginarias que crearon a los juguetes. El autor de la primera historia es una de la cual se dice que
lo tiene todo. Esto es verdad. Ella tiene seguridad financiera, social e intelectual. Ella escribe lo siguiente. Como ya sabes, a través de tus enseñanzas y de la práctica de estas enseñanzas, yo he cambiado completamente, y a mi vida también. 2 semanas atrás, cuando hablaste de juguetes, me di cuenta que nunca había usado mi imaginación para obtener cosas y decidí que sería divertido probarlo. Contaste sobre una jovencita a la que se le dio un sombrero por el mero uso de aquel sombrero en su imaginación. La última cosa que yo necesitaba era un sombrero, pero quería probar mi imaginación para esto de obtener cosas, así que seleccioné la foto de un sombrero en una revista de moda. Corté la foto y la pegué en el espejo de mi tocador. Yo estudié a esa foto cuidadosamente. Luego, cerré mis ojos, y en mi imaginación, me puse ese sombrero en mi cabeza y lo llevé puesto mientras salía de mi casa. Hice eso solo una vez. A la siguiente semana, me encontré con unas amigas para almorzar y una de ellas tenía puesto el sombrero. Todas lo admiramos. Al mismo día siguiente, recibí un paquete por entrega especial. El sombrero estaba en ese paquete. La amiga que lo había usado el día anterior, me había enviado el sombrero con una nota diciendo que a ella no le gustaba particularmente ese sombrero, y no sabía por qué lo había comprado en primer lugar, pero por alguna razón ella pensó que se vería bien en mí, y si por favor podía aceptarlo. GL. El movimiento desde los sueños hacia las cosas es el poder que impulsa a la humanidad. Debemos vivir completamente en el nivel de la imaginación. Y debe llevarse a cabo conscientemente y deliberadamente. Toda mi vida he amado a los pájaros. Disfruto el observarlos, escuchar su cotorreo, alimentarlos, y particularmente me gusta el gorrión pequeño. Por muchos meses los he alimentado con migajas del pan de la mañana, semillas para pájaros, y todo lo que yo creía que podían comer. Y por todos esos meses me he frustrado cuando veía que los pájaros más grandes, particularmente las palomas, comandaban el área, devorando la mayor parte de las semillas buenas y dejando las cascarillas para mis gorriones. Usar mi imaginación para este problema me parecía gracioso al principio, pero más lo pensaba, más interesante se hacía la idea. Así que, una noche, me dispuse a ver a los pequeños pájaros venir para su completa porción ofrecida diariamente, y yo le decía a mi esposa que las palomas ya no interfieren más con mis gorriones, sino que toman su porción como caballeros y luego se van del área. Yo continué con mi acción imaginaria por casi un mes. Luego, una mañana, noté que las palomas habían desaparecido. Los gorriones tuvieron el desayuno todo para ellos por unos días, y en esos días ningún pájaro más grande entró en el área. Eventualmente volvieron, pero es al día de hoy que nunca más infringieron el área ocupada por mis gorriones. Están todos juntos, comiendo lo que pongo para ellos, pero dejan una porción completa del área para mis pequeños amigos. Y sabes, yo realmente creo que los gorriones entienden. Parece que ya no tienen miedo cuando camino entre ellos. RK. Esta dama prueba que, a menos que nuestro corazón esté en la tarea, a menos que nos imaginemos a nosotros mismos justo dentro del sentimiento de nuestro deseo cumplido, no estamos allí, porque somos todo imaginación, y debemos estar, y ser, en donde estamos y somos en la imaginación. A principios de febrero, mi esposo y yo habíamos estado en nuestra nueva casa por un mes, un hogar por encima de toda expresión, posicionada en un robusto acantilado, con el océano en nuestro jardín delantero, teniendo al viento y cielo de vecinos, y gaviotas de invitados, estábamos estáticos. Si has experimentado las alegrías y aflicciones de construir tu propio hogar, sabes cómo te llenas completamente de felicidad,
y como completamente vacía queda tu cartera, cientos de cosas hermosas demandan ser compradas para esa casa, pero la cosa que más queríamos de todas era la más inútil, una pintura. No era cualquier pintura, era una hermosa escena del mar salvaje, dominada por un velero clipper, barco de 3 mástiles. Esta pintura ha estado en nuestra mente todos esos meses de construcción, y dejamos una pared de living libre sin paneles para colgarla. Mi esposo colgó en la pared unas lámparas de barco decorativas rojas y verdes para enmarcar a la pintura, pero la pintura en sí tendría que esperar. Cortinajes, alfombrado, todos los artículos prácticos deben estar primero. Quizás deba ser así, pero eso no detuvo a ninguno de los dos de ver aquella pintura en nuestra imaginación en aquella pared. Un día, mientras estaba de compras, pasé por una pequeña galería de arte y mientras entraba por la puerta, me detuve tan de repente que un caballero que caminaba detrás mío se golpeó con un caballete. Yo me disculpé y le señalé una pintura que colgaba a la altura de la cabeza a través del salón. Fue por culpa de eso. Nunca he visto nada tan hermoso. Él se presentó como el dueño de la galería y dijo, sí, es un original del más grandioso pintor inglés de veleros clipper que el mundo haya conocido. Continuó contándome sobre el artista, pero yo no estaba escuchando. No podía quitar mis ojos de aquel hermoso barco, y de repente experimenté algo muy extraño. Fue solo un momento en el tiempo, pero la galería de arte se desvaneció, y yo vi la pintura en mi pared. Temo que el dueño pensó que estaba un poco mareada, y lo estaba, pero finalmente logré volver mi atención a su voz cuando mencionó el precio astronómico. Le sonreí y dije, quizás algún día. Él continuó contándome sobre el pintor y también sobre un artista americano que era el único litógrafo en vida, capaz de copiar al gran maestro inglés. Él dijo, si tienes mucha suerte, podrías encontrar una de sus impresiones. Yo he visto su trabajo. Es perfecto hasta el último detalle. Muchas personas prefieren a las impresiones más que a las pinturas. De impresiones o pinturas, yo no sabía nada respecto al valor de ninguna, y de todas maneras, todo lo que quería era esa escena. Cuando mi esposo volvió a casa aquella noche, le hablé solo de aquella pintura y le supliqué que visite a esa galería para verla. Quizás podamos encontrar alguna impresión en algún lugar. El hombre dijo, sí, él me interrumpió, pero sabes que no podemos comprar ninguna pintura ahora. Nuestra conversación terminó ahí, pero esa noche luego de cenar, me paré en nuestro living y vi aquella pintura en nuestra pared. Al día siguiente, mi esposo tenía una cita con un cliente a la cual no tenía ganas de ir. Pero la cita no se canceló y mi esposo no volvió a casa hasta que oscureció. Cuando entró por la puerta, yo estaba ocupada en otra parte de la casa, así que alcé la voz para saludarlo. Unos minutos después escuché martillazos y fui al living para ver qué estaba haciendo. En nuestra pared estaba colgada mi pintura. En mis primeros momentos de alegría intensa, recordé al hombre en la galería de arte diciendo si tienes mucha suerte, ¿podrías encontrar una de sus impresiones suerte? Bueno, aquí está la parte de la historia de mi marido. Llegando a la cita ya mencionada, él entró a una de las casitas más pobres y arruinadas a las que jamás haya entrado. El cliente se presentó y lo llevó a mi esposo a un comedor pequeño y oscuro donde los dos se sentaron en una mesa vacía. Cuando mi marido puso su maletín sobre la mesa, él miró hacia arriba y vio la pintura en la pared. Él me confesó que condujo una entrevista muy desprolija, porque no podía quitarle los ojos a esa pintura. El cliente firmó el contrato y le dio un cheque como primer pago, el cual mi marido en su momento pensó que le faltaban $10.
Mencionando este hecho a su cliente, éste le dijo que el cheque que le dio era cada centavo que él podía pagar, pero agregó: he notado tu interés en esa pintura. Estaba ya aquí cuando tomé este lugar. No sé a quién le pertenecía, pero no la quiero. Si tú pones los $10 por mí, yo te daré la pintura. Cuando mi marido volvió a la oficina de su empresa, se dio cuenta que había un error sobre el monto. Él no tenía que agregar los $10. Nuestra pintura está en nuestra pared. Y no nos costó nada. Ah. Respecto a RL, quien escribe la siguiente carta, se debe decir que: en la fe, señorita, usted tiene un corazón alegre. William Shakespeare en Mucho ruido y pocas nueces. Un día, durante una huelga de autobuses, yo necesitaba ir al centro de la ciudad y tenía que caminar 10 cuadras desde mi casa hacia la parada de autobús en funcionamiento más cercana. Antes de salir de casa, recordé que no había ningún almacén de comida en esta ruta nueva y que no podría detenerme para comprar la cena. Tenía suficiente como para hacer un salpicón de comida, pero necesitaría pan. Luego de haber estado de compras todo el día, las 10 cuadras de vuelta desde la parada de autobús era todo lo que podía alcanzar a caminar, así que ir más lejos para comprar pan estaba fuera de cuestión. Me paré bien quieta por un momento y permití que una visión de pan baile en mi cabeza. Luego comencé el camino a casa. Cuando me subí al autobús, estaba tan cansada que tomé el primer asiento disponible y casi me siento en una bolsa de papel. Ahora, en un autobús lleno de pasajeros cansados, rara vez se miran directo unos con otros, así que siendo naturalmente curiosa, pispié dentro de la bolsa. Por supuesto era una flauta de pan, y no cualquier pan, sino el mismo tipo de pan que yo siempre compro. RL. Trivialidades, todas trivialidades, pero han producido sus trivialidades sin precio alguno. Imaginar logró estas cosas sin los medios, generalmente considerados necesarios, para hacerlo. El hombre clasifica a la riqueza de una manera que no tiene relación con los verdaderos valores. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Isaías 55, 1. Capítulo 14. El momento creativo. Pero el hombre natural no recibe los regalos del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no los puede entender porque se disciernen espiritualmente. Primera Corintios 2, 14. Hay un momento en cada día que Satanás no puede encontrar, ni sus demonios vigilantes tampoco pueden, pero los diligentes encuentran a este momento y lo multiplican, y una vez que es encontrado, renueva cada momento del día si es correctamente ubicado. Blake. Cualquier momento en el que imaginamos las cosas como deberían ser, en vez de como aparentan ser, es este momento. Porque en ese momento, el trabajo del hombre espiritual está hecho, y todos los grandes eventos del tiempo comienzan a marchar para moldear un mundo en armonía con el patrón de ese momento alterado. Satanás, escribe Blake, es un reactor. Él nunca actúa, él solo reacciona. Y si nuestra actitud hacia los acontecimientos del día es reaccionaria, ¿acaso no estamos jugando el papel de Satanás? El hombre solo está reaccionando en su estado natural o estado Satanás, él nunca actúa o crea, él solo reacciona o recrea. Un verdadero momento creativo, un sentimiento verdadero del deseo cumplido, vale mucho más que la completa vida natural de reacción. En tal momento, el trabajo de Dios está hecho. Una vez más, podemos decir con Blake: Dios solo actúa y es, en seres existentes u hombres. D. El matrimonio del cielo y el infierno, 1793. Existe un pasado imaginario y un futuro imaginario.
Sí, al reaccionar, el pasado es recreado hacia el presente, así también al actuar desde nuestros sueños de fantasía, el futuro puede ser traído hacia el presente. Ahora yo siento el futuro en el instante. William Shakespeare, en Macbeth. El hombre espiritual actúa, para él, todo lo que él quiere hacer, él puede hacer, y lo hace inmediatamente en su imaginación, y su lema es siempre, el momento es ahora. He aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. No hay nada entre el hombre y el cumplimiento de su sueño, salvo los hechos. Y los hechos son las creaciones de imaginar. Si el hombre cambia su imaginar, él cambiará los hechos. Esta historia habla sobre una joven mujer, quien encontró el momento y, al actuar desde su sueño de fantasía, trajo al futuro al instante, sin darse cuenta de lo que ella había hecho hasta la escena final. El incidente que relato a continuación parecerá ser coincidencias para aquellos que nunca han sido expuestos a tus enseñanzas, pero yo sé que he observado a un acto imaginativo tomar forma sólida en, quizás, 4 minutos. Creo que estarás interesado en leer este acontecimiento, escrito exactamente tal como sucedió, minutos después del suceso real, ayer por la mañana. Yo estaba conduciendo mi auto, yendo hacia el este en Sunset Boulevard, en el carril central del tráfico, frenando lentamente para detenerme en la luz roja del semáforo. En una intersección de 3 calles, cuando mi atención fue captada por una anciana, vestida toda de gris, corriendo y cruzando la calle justo frente a mi auto. Elevó su brazo, dándole señal al conductor de un autobús que comenzaba a alejarse del cordón. Obviamente ella estaba tratando de cruzar adelante del autobús para retrasarlo. El conductor bajó la velocidad de su vehículo y yo pensé que le permitirá entrar. Por el contrario, cuando ella saltó a la vereda, el autobús arrancó, dejándola parada allí mientras bajaba su brazo. Ella se dio vuelta y caminó rápidamente hacia una cabina de teléfono que estaba cerca. Cuando el semáforo cambió a verde para mí y puse en marcha el auto, deseé haber estado detrás del autobús para haber podido ofrecerle un aventón. Su extrema agitación era obvia hasta desde la distancia en la que yo estaba en relación a ella. Mi deseo se cumplió instantáneamente a sí mismo en un drama mental, y mientras yo manejaba alejándome, la fantasía se reprodujo a sí mismo en la siguiente escena. Abrí la puerta del auto y una dama vestida de gris entró, sonriente y aliviada, agradeciéndome profusamente. Le faltaba el aire por haber corrido y dijo, solo tengo que ir a unas pocas cuadras. Me voy a encontrar con amigas y temía tanto que se vayan sin mí cuando perdí el autobús. Yo dejé a mi dama imaginaria a unas cuadras más adelante y ella estaba contenta de ver a sus amigas aún esperando por ella. Ella me agradeció otra vez y se alejó. La completa escena mental se desarrolló en el tiempo que me lleva a hacer una cuadra manejando a una velocidad normal. La fantasía satisfizo mis sentimientos respecto al incidente real e inmediatamente me olvidé de ello. 4 cuadras después, todavía me encontraba en el carril central del tráfico y otra vez tuve que detenerme ante una luz roja. Mi atención ahora estaba enfocada internamente en algo que ahora no recuerdo, cuando de repente alguien golpeó en la ventana cerrada de mi auto y miré para encontrarme con una anciana de apariencia amorosa con pelo gris, toda vestida de gris. Sonriente, me preguntó si podía ir a unas cuadras conmigo, ya que ella había perdido su autobús. Le faltaba tanto el aire, como si hubiese corrido, y yo estaba tan estupefacta por su aparición repentina en mi ventana en el medio de una calle transitada, que por un momento solo pude reaccionar físicamente, y sin responderle, me incliné, y abrí la puerta de mi auto. Ella entró y dijo, es tan molesto apurarse para luego perder el autobús. No te hubiese incomodado de esta manera,
pero debo encontrarme con algunas amigas unas cuadras más adelante, y si tuviese que caminar ahora, no llegaría a encontrarme con ellas. 6 cuadras más adelante, ella exclamó, «Oh, bien. Todavía me están esperando». Dejé que se baje, me agradeció otra vez, y se alejó. Me temo que conduje hacia mi propio destino por reflejo automático, porque reconocí completamente que acababa de observar un sueño despierto tomar forma en acción física. Reconocí lo que estaba sucediendo mientras estaba sucediendo. Tan pronto como pude, escribí cada parte del incidente y encontré una asombrosa consistencia entre el sueño despierto y la subsecuente realidad. Ambas mujeres eran ancianas, agraciadas en carácter, vestidas todas de gris y sin aliento por apurarse para llegar a tomar el autobús y perderlo. Ambas querían encontrarse con amigas, las cuales por alguna razón no podían esperar mucho más, y ambas dejaron mi auto unas pocas cuadras más adelante, luego de haber logrado con éxito el encuentro con sus amigas. Estoy asombrada, perpleja y eufórica. Si no existe tal cosa como la coincidencia o accidente, entonces he sido testigo de la imaginación convirtiéndose en realidad casi instantáneamente. J.R.B. Hay un momento en cada día que Satanás no puede encontrar, ni sus demonios vigilantes tampoco pueden, pero los diligentes encuentran a este momento y lo multiplican, y una vez que es encontrado, renueva cada momento del día si es correctamente ubicado. Blake. Desde la primera vez que leí tu libro, La búsqueda, he anhelado experimentar una visión. Desde que nos has contado sobre la promesa, este deseo ha sido intensificado. Quiero contarte sobre mi visión, la cual fue una gloriosa respuesta a mi oración, pero estoy segura que no hubiese tenido esta experiencia si no fuera por algo que ocurrió hace 2 semanas. Era necesario para mí estacionar mi auto a cierta distancia del edificio universitario donde yo tenía horario para dar mi clase. Cuando dejé mi auto, yo estaba consciente de la quietud alrededor mío. La calle estaba completamente desierta, no había nadie a la vista. De repente, escuché la voz más aterradora insultando. Miré hacia donde venía el sonido, y vi a un hombre revoleando un bastón, gritando palabras repugnantes, «Te mataré, te mataré». Yo continué caminando a medida que se acercaba a mí, porque en ese momento pensé, ahora puedo probar lo que he proclamado creer, si realmente creo que somos uno, el Padre, este vagabundo y yo, ningún daño puede venir hacia mí. En ese momento no tuve miedo. En vez de ver a un hombre venir hacia mí, yo sentí una luz. Él dejó de gritar, tiró su bastón y caminó calladamente al cruzarnos a menos de un pie de distancia entre nosotros. Habiendo probado mi fe en aquel momento, todo alrededor mío parecía estar más vivo que antes, las flores más brillantes y los árboles más verdes. Había tenido una sensación de paz y de unicidad de la vida que jamás antes había tenido. El viernes pasado, manejé hacia nuestra casa de campo, no había nada inusual sobre el día o la noche. Trabajé en un manuscrito y, al no estar cansada, no intenté dormirme hasta alrededor de las 2 de la mañana. Entonces, apagué la luz y me dejé llevar por una sensación de flotar, no dormida sino somnolienta, como yo diría, mitad despierta y mitad dormida. En este estado, yo suelo ver caras amorosas desconocidas que flotan delante mío. Pero esta mañana la experiencia fue diferente. La cara perfecta de un niño vino ante mí, de perfil, luego se dio vuelta y me sonrió. Estaba brillando de luz y parecía llenar a mi cabeza de luz. Yo estaba resplandeciente y excitada y pensé, este debe ser el Cristo, pero algo dentro mío, sin sonido, dijo, no, esta eres tú. Siento que nunca más seré la misma, y algún día quizás experimente la promesa, GB.
Nuestros sueños serán todos cumplidos, desde el momento en que sepamos que imaginar crea la realidad y actuemos. Pero la imaginación busca algo de nosotros mucho más profundo y mucho más fundamental que crear cosas, nada menos, sin duda, que el reconocimiento de nuestra propia unicidad con Dios, que lo que hace es, en realidad, Dios mismo el que lo está haciendo y a través del hombre, quien es todo imaginación. Capítulo 15. La promesa. 4 experiencias místicas. En todo lo que he mencionado hasta ahora, con la excepción de la visión del niño de G.B., la imaginación fue ejercitada conscientemente. Hombres y mujeres crearon obras teatrales en su imaginación, obras implicando el cumplimiento de sus deseos. Luego, al imaginarse a sí mismos participando en estos dramas, crearon aquello que su acto imaginario implicaba. Ese es el sabio uso de la ley de Dios. Pero, ningún hombre es justificado ante Dios por la ley. Gálatas 3, 11. Mucha gente está interesada en el imaginismo como forma de vivir, pero no están interesados para nada en su marco conceptual de fe, una fe que lleva al cumplimiento de la promesa de Dios. Yo levantaré después de ti a tu hijo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, yo le seré su padre, y él me será mi hijo. Segunda. Samuel 7, 12 y 14. La promesa de que Dios hará nacer desde nuestro cuerpo un hijo quien será, nacido, no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de los hombres, sino de Dios. Juan 1, 13, no les interesa. Ellos quieren conocer la ley de Dios, no a su promesa. Sin embargo, este milagroso nacimiento ha sido declarado claramente como inevitable para toda la humanidad desde los primeros días de la hermandad cristiana. Debes nacer de arriba, Juan 3, 7. Mi propósito aquí es declararlo otra vez, y declararlo en tal lenguaje y con tanta referencia a mi propia experiencia personal mística, que el lector verá que este nacimiento, de arriba, es mucho más que tan solo una parte de una superestructura desechable, que es el mero propósito de la creación de Dios. Específicamente, mi propósito en grabar estas 4 experiencias místicas es mostrar lo que Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar, Apocalipsis 1, 5, estaba tratando de decir sobre este nacimiento de arriba. ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Romanos 10, 15. Hace muchos años, fui llevado en espíritu hacia la sociedad divina, una sociedad de hombres, humanidad en quienes Dios está despierto. Aunque parezca extraño, los dioses realmente se reúnen. Cuando entré en esta sociedad, el primero que me saludó era la personificación de infinito poderío. Su poder era uno desconocido por los mortales. Luego fui llevado a conocer al amor infinito. Él me preguntó, ¿cuál es la cosa más grandiosa del mundo? Yo respondí en las palabras de Pablo, fe, esperanza y amor son estos 3, pero el más grandioso de estos es el amor, primera. Corintios 13, 13. En ese momento, Él me abrazó y nuestros cuerpos se fusionaron y se convirtieron en un cuerpo. Yo estaba entretejido con Él y lo amaba como a mi propia alma. Las palabras, el amor de Dios, usadas frecuentemente como una mera frase, ahora eran una realidad con un significado tremendo. Nada jamás imaginado por el hombre podría compararse con este amor que el hombre siente a través de su unión con el amor. La más íntima relación en la tierra es como vivir en celdas separadas, comparado con esta unión. Mientras estaba en este estado de deleite supremo, una voz en el espacio exterior gritó, abajo con la sangre azul, en este estallido, me encontré a mí mismo parado ante el primero que me saludó, aquel que personificaba al infinito poderío. Me miró a los ojos y sin el uso de palabras o de la boca, le escuché decirme, hora de actuar. Fui,
de repente, sacudido hacia afuera de aquella sociedad divina, y volví a la tierra. Yo estaba atormentado por mis limitaciones del entendimiento, pero sabía que en aquel día la sociedad divina me había elegido como compañero y me enviaron a predicar a Cristo, la promesa de Dios al hombre. Mis experiencias místicas me han llevado a aceptar literalmente el decir que el mundo entero es un escenario. Y a creer que Dios juega todos los papeles. ¿El propósito de la obra? Transformar al hombre, lo creado, en Dios, el Creador. Dios amó al hombre, su creación, y se convirtió en el hombre, en fe de que este acto de autocompromiso transformaría al hombre, el creado, en Dios, el Creador. La obra comienza con la crucifixión de Dios en el hombre, como hombre, y termina con la resurrección del hombre, como Dios. Dios se convierte en lo que somos nosotros, para que nosotros nos convirtamos en lo que Él es. Dios se convierte en el hombre, para que el hombre pueda convertirse, primero, en un ser viviente y segundo, en un espíritu que da vida. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Dios tomó para sí mismo la forma del hombre y se convirtió obediente ante la muerte, aun la muerte en la cruz del hombre, y es crucificado en Gólgota, el cráneo del hombre. Dios mismo entró por la puerta de la muerte, el cráneo humano, y yace tendido en la tumba del hombre, para hacer al hombre un ser viviente. La misericordia de Dios convirtió a la muerte en el dormir. Luego comenzó la prodigiosa e impensable metamorfosis del hombre, la transformación del hombre en Dios. Ningún hombre, sin la ayuda de la crucifixión de Dios, podría cruzar el umbral que accede a la vida consciente, pero ahora tenemos unión con Dios en su propio ser crucificado. Él vive en nosotros como nuestra propia maravillosa imaginación humana. El hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Y eso es Dios mismo. Blake. Cuando Él resucite en nosotros, seremos como Él, y Él será como nosotros. Luego todas las imposibilidades se disolverán en nosotros, en ese toque de exaltación que su resurrección en nosotros impartirá a nuestra naturaleza. Aquí está el secreto del mundo: Dios murió para darle vida al hombre y para liberar al hombre, porque por más clara que sea la conciencia de Dios sobre su creación, no significa que el hombre, imaginativamente creado, esté consciente de Dios. Para que este milagro funcione, Dios tuvo que morir, y luego revivir otra vez como hombre, y nadie nunca lo ha expresado de manera tan clara como William Blake. Blake dice, o más bien, Jesús ha dicho: a menos que yo muera, vosotros no podréis vivir, pero si muero, reviviré otra vez, y ustedes conmigo. ¿Morirías tú por quien nunca muriera por ti, o alguna vez morirías por quien no habría muerto por ti? Y si Dios no muriera por el hombre y no se diera a sí mismo eternamente por el hombre no podría existir. Blake, Jerusalén, lámina 96. Así que Dios muere, es decir, Dios se ha dado gratuitamente a sí mismo por el hombre. Deliberadamente, Él se ha convertido en el hombre y se ha olvidado que Él es Dios, en la esperanza de que el hombre, creado de esta manera, eventualmente resucitará como Dios. Dios se ha ofrecido tan completamente a sí mismo por el hombre, que Él clama en la cruz del hombre: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46, Salmo 21, 1. Él olvidó completamente que Él es Dios. Pero luego de que Dios resucite en un hombre, aquel hombre dirá a sus hermanos, porque están parados aquí, temblando por doquier, clamando a Dios por ayuda, y no a nosotros mismos:
en donde Dios vive, Blake. Este primer hombre que ha sido resucitado de los muertos es conocido como Jesucristo, los primeros frutos de aquellos que se han quedado dormidos, los primeros nacidos de la muerte. Por el hombre, Dios ha muerto, ahora, por medio de un hombre, ha venido la resurrección de los muertos. Jesucristo resucita a su Padre muerto al convertirse en su Padre. En Adán, el hombre universal, Dios duerme. En Jesucristo, el Dios individualizado, Dios despierta. Al despertar, el hombre, lo creado, se ha convertido en Dios, el Creador, y puede verdaderamente decir, antes de que el mundo fuese, yo soy, Adón o Ulam, dogmáticas judías. Así como Dios, en su amor por el hombre, se identificó completamente a sí mismo con el hombre, a punto tal que olvidó que él era Dios, así también el hombre, en su amor por Dios, debe completamente identificarse a sí mismo con Dios, a punto tal que él viva la vida de Dios, es decir, imaginativamente. La obra de Dios que transforma al hombre en Dios es revelada para nosotros en la Biblia. Es completamente consistente en imaginería y simbolismo. El Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento y el Viejo es manifestado en el Nuevo. La Biblia es una visión de la ley de Dios y su promesa. Nunca fue intencionada para enseñar historia, sino para guiar al hombre en fe a través de los hornos de la aflicción en el cumplimiento de la promesa de Dios, para despertar al hombre de su profundo sueño y resucitarlo como Dios. Sus personajes no viven en el pasado, sino en una eternidad imaginativa. Ellos son personificaciones de los eternos estados espirituales del alma. Marcan el viaje del hombre a través de la muerte eterna y su despertar a la vida eterna. El Viejo Testamento nos habla de la promesa de Dios. El Nuevo Testamento no nos cuenta cómo esta promesa fue cumplida, sino cómo es cumplida. El tema central de la Biblia es la experiencia directa, individual y mística del nacimiento del niño, aquel niño del cual los profetas hablaron, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, Isaías 9, 6 y 7. Cuando el niño es revelado a nosotros, lo vemos, lo experimentamos, y la respuesta a esta revelación puede ser declarada en las palabras de Job, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. La historia de la encarnación no es fábula, alegoría o alguna ficción cuidadosamente planeada para esclavizar las mentes de los hombres, sino que es un hecho místico. Es una experiencia mística personal del nacimiento de uno mismo fuera de nuestro propio cráneo, simbolizado en el nacimiento de un niño, envuelto en fajas, yaciendo en el suelo. Hay una diferencia entre escuchar sobre este nacimiento de un niño del cráneo de uno mismo, un nacimiento que ni un científico ni un historiador podrían jamás explicar, y realmente experimentar el nacimiento, sosteniendo en tus propias manos y viendo con tus propios ojos este milagroso niño, un niño nacido de arriba, de tu propio cráneo, un nacimiento contrario a todas las leyes de la naturaleza. La pregunta, como se la hace en el Viejo Testamento, pregunten ahora, a ver si es posible que un hombre dé a luz. ¿Por qué? Pues, veo retorcerse a los hombres como si tuvieran dolores de parto. ¿Por qué se han puesto pálidos todos ellos? Jeremías 30, 6. La palabra hebrea, chalatz, mal traducida como entrañas, significa extraer, dar a luz, sacar a uno mismo. La extracción de uno mismo hacia afuera del propio cráneo era exactamente lo que el profeta predijo como el nacimiento de arriba necesario, un nacimiento que le da al hombre entrada al reino de Dios y una percepción reflexiva en los niveles más altos del ser. A través de las eras, lo profundo llama a lo profundo,
Salmo 42, 7, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate, Salmo 44, 23. El evento, como fue grabado en las Escrituras, realmente toma lugar en el hombre. Pero, respecto a ese día o esa hora en que llegue el momento para el individuo de darse a luz, nadie lo sabe más que el Padre. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de arriba. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 7 y 8. Esta revelación en el Evangelio de Juan es verdad. Aquí les cuento mi experiencia de este nacimiento de arriba. Como Pablo, no la recibí del hombre, ni tampoco me fue enseñada. Vino por la verdadera experiencia mística de nacer de arriba. Nadie puede hablar verdaderamente de este nacimiento místico de arriba, sino aquel que lo ha experimentado. Yo no tenía ni idea de que este nacimiento de arriba era literalmente verdad. ¿Quién, antes de tener la experiencia, podría creer que el niño, el admirable consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz, está entretejido en su propio cráneo? ¿Quién, antes de tener la experiencia, podría entender que su creador es su esposo y el Señor de los ejércitos es su nombre? Isaías 54, 5. ¿Quién creería que el Creador entró en su propia creación, el hombre, y supo que era el mismo, y que esta entrada al cráneo del hombre, esta unión de Dios y el hombre, resultaría en el nacimiento de un hijo saliendo del cráneo del hombre, cuyo nacimiento le dio a ese hombre la vida eterna y unión con su Creador, para siempre? Si yo ahora cuento lo que experimenté aquella noche, no lo hago para imponer mis ideas sobre otros, sino para así poder darle esperanza a aquellos que, como Nicodemo, se preguntan cómo puede nacer un hombre cuando es viejo. Juan 3, 4. ¿Cómo puede entrar una segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede ser esto? Así es como me ocurrió a mí. Por lo tanto, ahora voy a escribir la visión y grabarla en tablas, para que corra el que la lea. Aunque la visión está aún por cumplirse a su tiempo, se apresura hacia el fin, y no defraudará, aunque tarde, espéralo, porque, sin duda, vendrá y no se retrasará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Habacuc 2, 2 al 4. En las primeras horas de la mañana del 20 de julio de 1959, en la ciudad de San Francisco, un sueño celestial en el cual las artes florecían, fue repentinamente interrumpido por la más intensa vibración centrada en la base de mi cráneo. Luego un drama, tan real como aquellos que experimento cuando estoy completamente despierto, comenzó a desenlazarse. Me desperté del sueño, para encontrarme a mí mismo sepultado dentro de mi cráneo. Traté de forzar mi salida de allí, por su base. Algo se dio y me sentí a mí mismo encabezándome hacia abajo, a través de la base de mi cráneo. Me escurrí a mí mismo hacia afuera, centímetro por centímetro. Cuando ya estaba casi afuera, me sostuve de lo que supuse que era el pie de la cama, y empujé la porción restante de mí, hacia afuera de mi cráneo. Allí, en el suelo, yací por unos segundos. Luego me levanté y miré a mi cuerpo en la cama. Estaba pálido de cara, yaciendo en su espalda y sacudiéndose de un lado a otro, como alguien que se está recuperando de una gran experiencia. Mientras lo contemplaba, con la esperanza de que no se caiga de la cama, me di cuenta de que la vibración que comenzó el drama completo, no solo estaba en mi cabeza sino que ahora también estaba viniendo desde la esquina de la habitación. Cuando miré hacia esa esquina, me pregunté si esa vibración podría ser causada por un muy fuerte viento, un viento lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar a la ventana.
No me di cuenta que la vibración que todavía sentía dentro de mi cabeza estaba relacionada con aquello que parecía venir de la esquina de la habitación. Al volver a mirar a la cama, descubrí que mi cuerpo había desaparecido, pero en su lugar se sentaban mis 3 hermanos mayores. Mi hermano mayor se sentaba donde estaba mi cabeza. Mi segundo y tercer hermano se sentaban donde estaban los pies. Ninguno parecía darse cuenta que yo estaba allí, pero yo estaba consciente de ellos y podía discernir sus pensamientos. De repente, me di cuenta de la realidad de mi propia invisibilidad. Noté que ellos también estaban perturbados por la vibración que venía de la esquina de la habitación. Mi tercer hermano era el más perturbado, y fue hacia allí para investigar la causa de la perturbación. Su atención fue atraída por algo que estaba en el piso, y al mirar hacia abajo, él dijo, es el bebé de Neville. Mis otros 2 hermanos, con las voces más incrédulas, preguntaron, ¿cómo Neville puede tener un bebé? Mi hermano levantó al infante envuelto en fajas y lo recostó en la cama. Luego yo, con mis manos invisibles, levanté al bebé y le pregunté, ¿cómo está mi cariño? Él me miró a los ojos y sonrió, y yo desperté en este mundo, para reflexionar sobre esta, la más grandiosa de todas mis muchas experiencias místicas. Tennyson tiene una descripción de la muerte como un guerrero, un esqueleto subido a un caballo negro como la noche, saliendo por la medianoche. Pero cuando la espada de Garis atravesó el cráneo, dentro de él había la cara brillante de un niño floreciente, fresco, como una flor recién nacida. D. Idilios del Rey. Contaré sobre otras 2 visiones, porque expresan la verdad de mi afirmación de que la Biblia es un hecho místico, que todo lo escrito sobre el niño prometido en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos, debe ser místicamente experimentado en la imaginación del individuo. El nacimiento del niño es una señal y presagio, señalando la resurrección de David, el ungido del Señor, de quien él dijo, Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Salmo 2, 7. 5 meses después del nacimiento del niño, en la mañana del 6 de diciembre de 1959, en la ciudad de Los Ángeles, comenzó en mi cabeza una vibración similar a la que antecedió su nacimiento. Esta vez su intensidad estaba centrada en la parte superior de mi cabeza. Luego vino una explosión repentina y me encontré a mí mismo en una habitación modestamente amueblada. Allí, apoyado contra el costado de una puerta abierta, estaba mi hijo David, de fama bíblica. Él era un muchacho en su principio de adolescencia. Lo que me impactó poderosamente sobre él era la belleza inusual de su cara y figura. Él era, como se lo describe en el primer libro de Samuel, rojizo, con hermosos ojos y muy apuesto. Primera Samuel 16, 12, 17, 42. No hubo ni un momento en el que sintiera que yo era otro más que él soy ahora. Aún así, yo sabía que este muchacho, David, era mi hijo, y él sabía que yo era su padre, porque la sabiduría de arriba es sin incertidumbre. Santiago 3, 17. Mientras estaba sentado allí, contemplando la belleza de mi hijo, la visión se desvaneció y yo desperté. Yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Isaías 8, 18. Dios me dio a David como a mi propio hijo. Yo levantaré después de ti a tu descendiente, el cual procederá de tus cuerpos, yo le seré a el padre, y él me será a mi hijo. Segunda Samuel 7, 12 y 14. A Dios no se lo conoce de ninguna otra manera si no es a través del Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10,
22. La experiencia de ser el padre de David es el final del peregrinaje del hombre en la tierra. El propósito de la vida es encontrar al padre de David, el ungido del Señor, el Cristo. Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí el de Belén. Primera Samuel 17, 55-58. Isaí es cualquier forma del verbo, ser. En otras palabras, yo soy el hijo de quien yo soy autoconcebido, yo soy el hijo de Dios, el Padre. Yo y mi Padre somos uno, Juan 10, 30. Yo soy la imagen del Dios invisible. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. ¿De quién es hijo? No se refiere a David, sino al padre de David, a quien el rey ha prometido liberar en Israel. Primera Samuel 17, 25. Nota, en todos estos pasajes, Primera Samuel 17, 55, 56, 58, la indagación del rey no es sobre David, sino sobre el padre de David. He hallado a David mi siervo, él clamará a mí, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, 20, 26 y 27. El individuo que nace de arriba encontrará a David, y lo conocerá como a su propio hijo. Luego le preguntará a los fariseos, que siempre están con nosotros, ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo él? Y cuando le digan a él, el hijo de David, él les dirá, ¿cómo es posible, entonces, que David, en el Espíritu, lo llama Señor si David lo llama Señor, como es él su hijo? Mateo 22, 41-45. El concepto erróneo del hombre sobre el rol del hijo, lo cual es solo una señal y un presagio, ha hecho del hijo un ídolo. Hijos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5, 21. Dios despierta, y aquel hombre en quien despierta se convierte en el padre de su propio padre. Aquel que era el hijo de David, Jesucristo, el hijo de David, Mateo 1, 1, se ha convertido en el padre de David. Ya no clamaré a nuestro padre David, tu hijo, Hechos 4, 25. He encontrado a David, Salmo 89, 20, Hechos 13, 22. Él ha aclamado a mí, tú eres mi Padre, Salmo 89, 26. Ahora yo sé que soy uno con los Elohim, el Dios que se convirtió en hombre, para que el hombre pueda convertirse en Dios. Grande es, confesamos, el misterio de nuestra religión. Primera Timoteo 3, 16. Si la Biblia fuese historia, no sería un misterio. Espera por la promesa del Padre, Hechos 1, 4, es decir, por David, el Hijo de Dios, quien te revelará a ti como al Padre. Esta promesa, dice Jesús, la has escuchado de mí, Lucas 24, 44, y por su cumplimiento en aquel momento en el tiempo, cuando a Dios le agrade darte a su Hijo, como a tu descendencia, es decir, a Cristo, Gálatas 3, 16. Un sentido figurado es utilizado con el propósito de llamar la atención, enfatizar e intensificar la realidad del sentido literal. La verdad es literal, las palabras usadas son figurativas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, Mateo 27, 51.
En la mañana del 8 de abril de 1960, 4 meses después de que se me fue revelado que yo soy el padre de David, un relámpago fuera de mi cráneo me rasgó en dos, de la parte superior de mi cráneo a la base de mi espina dorsal. Fui partido como si fuera un árbol al que le había caído un rayo. Luego me sentí y me vi a mí mismo como luz dorada líquida, moviéndose hacia arriba por mi espina dorsal en movimiento serpentino. Cuando entré a mi cráneo, vibraba como un terremoto. Probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, 5, 6. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Juan 3, 14. Estas experiencias místicas ayudarán a rescatar a la Biblia de los externos de la historia, personas y eventos, y a restaurarla a su verdadero significado en la vida del hombre. Las Escrituras deben ser cumplidas en nosotros. La promesa de Dios será cumplida. Tú tendrás estas experiencias, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8. El círculo creciente, Jerusalén, Judea, Samaria, y los confines de la tierra, es el plan de Dios. La promesa todavía está madurando a su tiempo señalado, pero por cuánto tiempo serán las vastas y severas tribulaciones hasta que encuentres a David, tu hijo, quien te revelará a ti mismo como Dios, el Padre, todavía no se puede saber, pero se apresura hacia el final, y no fallará. Así que espera, porque no habrá postergación. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 14. Fin.